Hola, mi nombre es Alexis Rivarola, provengo de un hogar cristiano, aunque nunca entendí qué significaba Jesús, que Jesús murió por mis pecados, ¿verdad? Por más que nací en un hogar cristiano. Y siempre digo que mi conversión al cristianismo llevó dos procesos o dos prédicas en realidad que cambiaron mi manera de ver el cristianismo. Sufrí la muerte de mi papá después de esas dos prédicas, que agradezco mucho porque la forma en que afronté es mucho más liviana, por decirlo así, y entendí lo que Dios hizo con nosotros en la cruz. Hola, mi nombre es Alexis Rivarola, tengo 27 años, soy el último hermano de 6, somos 6, 3 mujeres y 3 varones, yo soy el último. Nací en Oviedo, no me crié ahí, estuve en San Lorenzo la mayor parte, a los 14 recién volví a Oviedo. Soy de familia cristiana, nací ya en un hogar cristiano prácticamente. Una anécdota que recuerdo cuando era chico, que hoy siempre que me acuerdo me causa gracia, es que cuando tenía 14 nos acabamos de mudar recién de San Lorenzo otra vez a Oviedo. Siempre le tenía mucho miedo yo, creo que la mayoría de los que nacimos en hogares cristianos, creo que desde el 85 hasta el 98 por ahí que nacieron, le teníamos mucho miedo al arrebatamiento o a la trompeta final, ¿verdad? Como se dice. Recuerdo un día estaba en una siesta, estaba durmiendo y siempre soñaba eso, o sea, siempre soñaba que sonaba la trompeta y que yo me quedaba. Y tenía mucho miedo yo de la tribulación, ¿verdad? Y me recuerdo una vez, cuento esta historia para después que entiendan un poco por qué ese miedo, ¿verdad? Soñé que sonó la trompeta y que me quedé. Entonces yo siempre que me despertaba, o sea, me despertaba del sueño, le buscaba a mi mamá. Si le encontraba a mi mamá es que no sonó todavía, porque para mí, si mi mamá no está, ella es la primera que se va a ir si ocurre el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces me desperté y al despertarme así le empecé a llamar y no me contestó. Y fueron así segundos nomás, empecé a escuchar que explotaba todo lo que tenía que explotar, así, ¿verdad? Montón de bombas y yo dije, ok, ahora sí ya me quedé ya. Y casi empecé a llorar ya, ¿verdad? Lo que sí que después viene mamá así enfrente de casa y yo todo lagrimeando, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasó, verdad? Y había sido detrás de casa, o sea, como a 2 cuadras de casa estaba la universidad, una universidad que se estaba inaugurando. Entonces, cuando me desperté, seguramente cortaron el hilo y se tiraron todas las bombas, ¿verdad? Por la inauguración de la universidad. Y era eso nomás lo que pasó. Y yo le tenía demasiado miedo a la muerte y coincidió nomás ahí para tener mucho más miedo, ¿verdad? Transcurrió el tiempo y siempre estaba en la iglesia. Nunca fui así una persona que... Sí, tenía amigos así que no eran cristianos, salíamos de vez en cuando, pero siempre estaba yo medio en la iglesia, ¿verdad? Toqué la guitarra en la iglesia, toqué la batería en la iglesia algún tiempo también. Siempre divido en 2 o 3 partes, ¿verdad? Mi conversión es, la primera le llamo el momento en que de alguna manera entendí, o por lo menos se me hizo un poco más claro lo que es ser cristiano o lo que significa que Jesús murió por mí, ¿verdad? Que fue en una prédica ya por cuando tenía 17 años, 18, 17 por ahí. Era cuando explicaron que Jesús, porque siempre, como nací en un hogar cristiano, yo conocía la jerga evangélica. Dios te bendiga, hola hermano, bendiciones. Esa es una jerga evangélica, ¿verdad? Jesús murió por tus pecados. Siempre tenía todo eso en mente, pero nunca entendía hasta que en una prédica el pastor explica que Jesús murió por nosotros para que nosotros no nos perdamos, ¿verdad? Para que, o sea, la muerte que iba a ser para nosotros cayó en Cristo. Y de alguna manera me inquietó eso porque nunca vi de esa manera, ¿verdad? No recuerdo a detalle qué dijo, pero recuerdo que se me quedó eso. Ok, eso es lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Pero igual siempre le tenía miedo yo a la muerte, porque nunca sabía si iba a ser salvo, o sea, siempre tenía en mente la única forma que yo me salve es después de dormir, que me agarre un infarto, por ejemplo, porque siempre antes de dormir me arrepentía de todos mis pecados, pero si a las 12, a la 1, yo siempre sabía que hice cosas malas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa prédica me inquietó y de ahí me bauticé.
y me fui al Instituto Bíblico de Asunción, ¿verdad? El IBA. En el primer año, cuando ya empezaba a estudiar un poco, recuerdo bien, era una noche que estaba en el patio del IBA y vi una prédica que hasta ahora me acuerdo bien cómo se llamaba, que es Dios justifica al pecador, ¿verdad? Así se llamaba. Y ahí entendí cómo y qué es lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Porque en el IDA siempre teníamos que contar nuestro testimonio, ¿verdad? Y siempre yo pensaba que no, qué es lo que voy a contar en mi vida, no hice con nunca nada muy malo, ¿verdad? Pero recuerdo que esa prédica me mostró realmente que no importa si no hice nada o no importa si alguien fue así de cuna cristiana y bien, Jesús murió por mi culpa y los pecados que yo cometí cayeron todos sobre Él, ¿verdad? Y cuando yo entendí así, cuando te convertís, sentís ese, y creo que mucha gente va a entender, cuando pecás y te sentís muy mal, ¿verdad? O sea, cometiste un pecado y te sentís muy mal porque le fallaste a Dios, te fallaste a vos mismo, le fallaste a Dios. Cuando en esa prédica explica que Jesús sintió todo eso que nosotros sentimos en una sola vez, cuando la ira de su Padre cae sobre Él y por mis pecados que yo cometí, por los pecados de todo el mundo que cometió, ¿verdad? Cayeron todos sobre Él y Él sintió lo que era pecar, sintió lo que era volverse pecado, como dice la Biblia. Yo dije, ahí se me abrió el panorama prácticamente. Miré de otra forma la Biblia, miré de otra forma el cristianismo. Dije, entendí muchísimas cosas como, por ejemplo, Jesús pagó ya mi pecado. O sea, yo no tengo más nada que aportar a eso. Solamente agradecimiento, entrega total y luchar con el pecado, ¿verdad? Y desde ahí dije, todos tenemos ese problema. Y eso cambió mi manera de ver la muerte inclusive. Otra cosa que también quiero contar después de aquella prédica que cambió mi manera de ver, que yo entendí muchas cosas. Cuando Pablo, por ejemplo, creo que es en Filipenses donde él dice, si es por mí realmente yo quiero estar nomás allá con Jesús, ¿verdad? Pero por causa del Evangelio que tengo que predicar, por causa de ustedes que tengo que formarle, si eso es mejor por ahora, voy a decidir eso. Pero él dice, en otras palabras, dice, si es por mí realmente quiero morirme nomás allá y estar con Jesús, ¿verdad? Y muchas veces así yo me sentía, ¿verdad? Que a veces quisiera estar nomás allá con Jesús, ¿verdad? Y en el IBA, cuando estaba en el tercer año, yo terminé el IBA, acabamos de irnos a un país así, bueno, viajamos a México para predicar, ¿verdad? Y yo estaba muy entusiasmado y predicábamos todo el día. Los primeros tiempos me costó, pero después era predicar el Evangelio en cada calle. Me dio mucha satisfacción, de alguna manera estaba muy contento, agitado yo por eso, ¿verdad? Y volvemos, y justo un mes después de que volvimos, ahí terminó el IDA, era vacaciones del tercer año, y ocurrió que mi papá falleció. O sea, falleció en un accidente, ¿verdad? O sea, no es que falleció de alguna enfermedad, que falleció de algo que ya por lo menos asimilábamos que estaba llegando, no fue así repentino todo. Y ahí me recuerdo que vi el poder de la palabra de Dios en mi vida, ¿verdad? Porque cuando me contaron a mí, yo estaba en un culto de oración, creo que era un jueves, un miércoles, me llama mi hermano y me cuenta, ¿verdad? O sea, me dice, andate al hospital, porque justo quedaba una cuadra de Santa Anía el hospital y le trajeron ahí, porque papá falleció, ¿verdad? Me recuerdo así, paré un instante, me senté y dije, ok, no le pasó nada malo, dije. No, la muerte no... Está bien, o sea, sí sentía un dolor porque le voy a extrañar, por un montón de cosas, pero mi mente estaba, no le pasó nada malo, él ahora está con Jesús, ¿verdad? Y eso hizo que yo tenga una paz así que realmente no podía explicar, ¿verdad? O sea, no... Gente quizás, muchos dijeron que no, ni sufrí tanto, ¿verdad? Porque sí, le lloré a mi papá, le extraño hasta hoy en día, pero siempre me viene en mente
eso que decía Pablo, es mejor realmente estar con Jesús que estar acá en este mundo, en este cuerpo caído que tenemos, ¿verdad? Y desde ahí, desde ese momento así que yo vi la muerte de mi papá como algo bien para él, quizás triste y malo para nosotros que le extrañamos, su hijo, su esposa. O sea, esa es la forma en que Jesús cambió mi mente, ¿verdad? Yo hoy en día no le tengo miedo a la muerte, no. O sea, no es más como antes que me asustaba por cualquier cosa. Jesús me perdonó y creo que todos los que estamos en la iglesia quizás nos cuesta asimilar eso muchas veces. Si nacemos ya en un hogar cristiano, como te dije, en una jerga evangélica, nos cuesta asimilar que somos nosotros malos, ¿verdad? Pero en realidad sí lo somos y sí merecemos también el castigo. Pero de alguna manera Dios también tuvo misericordia de mí como de mucha gente, ¿verdad? Desde aquella prédica que cambió mi cosmovisión del cristianismo, estuve trabajando en la iglesia ininterrumpidamente, ¿verdad? Estuve como líder de alabanza en una iglesia en Santaní mucho tiempo. Estoy hace 3 años trabajando acá en Filadelfia y también estoy en una iglesia acá, ayudando, siendo la mano derecha del pastor de jóvenes y ayudando en eso, ¿verdad? Mi cristianismo se volvió más liviano en el sentido de, antes era como tengo que seguir reglas y muchas veces no entendía porque hoy en día vivo más en una forma de... le agradezco a Dios por las personas que puso en mi camino, ¿verdad? Mi pastor que está acá me ayudó bastante ya en muchísimos ámbitos de mi vida. Y veo la vida agradecida, ¿verdad? Esperando el día en que partamos de acá. De cierta manera le agradezco mucho a Dios por ese cambio que me hizo vivir el cristianismo sin pensar que son reglas, sino un estilo de vida por agradecimiento a lo que Jesús hizo por mí. Quisiera darle una palabra de aliento a todos los que están escuchando y también a los que nacieron en un lugar cristiano, ¿verdad? Si algo me ayudó y me ayuda hasta hoy en día a vivir el cristianismo de una manera más real es adentrándome en el Evangelio. Un predicador muy conocido, Charles Spurgeon, voy a parafrasear lo que él dijo, decía: el Evangelio es tan simple que un niño puede entender y tan complejo que ni la mente más brillante pudo llegar a entender todo lo que conlleva que Jesús haya muerto por nosotros. Entonces, mirar el Evangelio, siempre mirar el Evangelio de por qué Jesús murió por vos, por qué vos sos pecador, por qué Dios por qué optó por esa forma de salvarnos, ¿verdad? Y eso va a hacer que vivamos más tranquilos y vivamos más, una forma sincera y real nuestro cristianismo, ¿verdad?